Primero que todo quiero darle la bienvenida a este canal que estoy iniciando, TIS Eléctricos y más. Es un canal donde pretendo subir algunas tips que les puede servir de la parte de instalaciones eléctricas. ¿Sí? A veces durante el trabajo surgen preguntas o truquitos que uno realiza durante el trabajo para que le vaya mucho mejor. Entonces, qué bueno sería poderlos compartir y que todos nos podamos beneficiar entonces de ellos. Bien, mi nombre es Libardo Soto, soy electricista, trabajo en instalaciones residenciales industriales más que todo. Y hoy quiero compartir con ustedes un video sencillo para de pronto los que no tienen mucha experiencia o quieren tener como un conocimiento básico y aprender a medir de pronto las corrientes, mirar si en casa puede pasarles que a veces se les va la corriente. Y si tienen un equipo de esto sencillo, aquí tengo por ejemplo dos pinzas amperimétricas o voltiamperimétricas, son similares a un tester. La diferencia es que me parece que son más prácticas en el caso de la electricidad residencial. Hay que tener en cuenta que la electricidad residencial funciona casi siempre en corriente alterna. Entonces hoy lo que les quiero mostrar es algo muy sencillo, un funcionamiento básico y más o menos del uso que se les da en este tipo de corriente. Entonces tengo aquí dos pinzas y nosotros miramos acá. Ella tiene una numeración. Acá tenemos una A y vemos que tiene ahí una rayita, ¿cierto? Como ondulada. Eso significa corriente alterna y notamos que está por apartados. Aquí este cuadrito nos está mostrando que va de 20 amperios, 200 amperios y 1000 amperios, corriente alterna. Y si yo me devuelvo hacia este lado, hacia la parte de abajo, me está mostrando la B también con el mismo símbolo, ¿sí? Con la misma rayita. Eso me indica que son voltios, también corriente alterna, ¿sí? Lo podemos mirar acá, en esta parte. Y me dice que va desde 200 a 750 voltios corriente alterna. Y en este otro cuadrante vemos que está la misma B con una rayita continua y unos punticos. Eso me indica que es corriente, voltaje, corriente continua, que poco la usamos nosotros en la parte de instalaciones y redes eléctricas. Y ahí va desde el 0, va desde 200 miliamperios, 2 miliamperios, 20 miliamperios, 2 amperios, 2 voltios, estoy hablando de voltaje y me disculpan, 200 milivoltios, 2 voltios, ¿sí? 20 voltios, 200 voltios y 1000 voltios corriente continua. Y aquí en este otro apartado, en este cuadrante, del lado izquierdo, me está mostrando ohmeaje. Son los ohmios. Me dice que tiene 220 kilovoltios y en la parte de arriba me está mostrando 2 megavoltios. Bueno, entonces, y arriba pues ya es más que todo para medir temperaturas y, como digo, no se usa mucho más en esta parte, ¿sí? Es como lo que más usamos nosotros. Los que más usamos son estos dos cuadrantes de acá, el de izquierda, el que está por debajo, que es voltaje, corriente
alterna y amperaje corriente alterna también. Entonces, esta otra pinza que tengo aquí, tenemos otra, es muy similar, no todas son iguales. Esta tiene, las medidas son un poco diferentes. Tenemos voltaje, corriente alterna, ¿sí? Y directa. Nos le está marcando de una vez porque ella es, ya para programarla tocas aquí de la pantalla con este selector. Ahí se pone o directa o alterna. Con esta hay que tener mucho cuidado porque se puede quemar. Estos son los grados y aquí tenemos, tenemos ya lo que son los amperios. Empieza desde el 4 amperios. No mide más pequeños porque, como le digo, trabajamos es con instalaciones alternas en redes y residenciales. No se requiere mucho esas corrientes tan bajas o voltajes tan bajos, que eso es más que todo para la parte electrónica. Entonces llevamos desde 440 y va hasta 400 amperios alterna. Y arriba es una medida que es, ahorita les explico para qué es. Y en voltaje nos dice aquí en la pinza, aquí nos dice, de pronto no se alcanza a notar, ahí está un poco oscuro, pero tiene para 300 en corriente, en voltaje directo o continuo. Y en voltaje alterno tiene hasta 600 voltios. Esa es la medida. Entonces, estos orificios, que no le hablé, la otra es muy similar. Nos muestra aquí unas entradas. Nos dice común, es negro. Y el de lado es el de el positivo, o sea, el de la fase en este caso, para... Sí, yo le digo fase, pero es como el polo positivo. Es para la línea viva, ¿sí? Entonces funciona igual con esta otra, ¿sí? No le hablaba de este. Vea, este es donde se hace la apertura de la pinza. Ese es para hacer apertura. Y acá atrás tiene un botón que es como para uno, cuando se toma la medida, para mantener la medida ahí en la pantalla, que no se le borra, como para guardarla por un momento. Cuando usted vuelve la pisa, ella le borra la medida de la pantalla. Igual funciona esta. La pinza se abre y acá también se pisa y ella abre. Entonces vamos a empezar introduciendo las puntas. Estas puntas son para hacer las mediciones. Entonces iniciamos con el negro, el común, y lo introducimos en este orificio negro donde dice común. Y vamos con el rojo para el lado derecho. Vamos entonces a programar la pinza, la vamos a encender de acá. Está abajo apagado, el canal está viniendo derecho hacia el símbolo de apagado. Y lo pasamos a aquí en esta, aquí donde está el símbolo de ohmios. Y aquí vamos a tocar las puntas. Es una forma de chequear y mostrar que sí hay continuidad, que está funcionando la pinza. Si pinta, juntamos las dos puntas, estas dos puntas, y si pita suena es porque está funcionando bien. Ahí está funcionando bien. Entonces ya la chequeamos en continuidad. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Nos vamos a devolver y la vamos a poner en voltios. Ahí la pusimos en voltios. Podemos mirar el canal derecho hacia el símbolo de voltios. Alterno, pues ahí está alterno y continuo, porque esta sí tenemos que programarla de aquí. Si usted nota y mira en la pantalla, en la letra pequeña, al lado izquierdo, a mirar aquí, la toma no es la mejor. Ahí nos tiene unas letras pequeñas que dice AC. Eso significa que está en corriente alterna, que es para lo que la necesitamos. ¿Sí? Si fuéramos a medir corrientes directas, pues simplemente se pisa acá, se programa de acá, y en vez de AC nos aparece DC. ¿Ve?
pero no tenemos que tener cuidado en este caso de este tipo de instalaciones, porque si chequeamos ahí se nos va a quemar la pinza. Ahora, ¿qué les voy a hacer? Les voy a mostrar cómo chequear. Las corrientes que entran normalmente a estas casas residenciales es 240, porque entran dos líneas, 120 cada línea, 120. Se llaman monofásicas bifilares, porque viene una línea que alimenta un transformador, una fase. El transformador la transforma, él ya puede entrar a 2200, 13200 voltios, y ahí la transforma, la baja la tensión y la pone a 240, teniendo en cuenta que entra 120 o 127 por cada línea. Lo normal es que entre 110 o 115, no llega a los 127 por las caídas de tensión, tiene que estar uno muy cerca del transformador para que le llegue ese total. Pero si ustedes quieren chequear y mirar si hay corriente, pues es lo que les quiero enseñar. La línea entra en dos líneas, pero se distribuye para sectores, normalmente siempre con una línea viva y un neutro, para que nos dé 120 o 125 o 115, que es lo normal. Entonces vamos a ensayar la pinza allí en un tomacorriente que haya en la sala. Voy a ir a mirar dónde me encuentro. Por acá uno, y aquí pues ya encontré el primero. Entonces lo que vamos a hacer es que la corriente alterna pues no tiene polaridad en sí, entonces bueno, sí entra una fase y un neutro, pero no hay como que ningún problema en la forma en que se chequee. Sin embargo, si esto es una casa vieja y ya son tomos muy viejos, sin embargo, si esto está bien instalado, el orificio pequeño sería la fase, la que trae los 110 a 127 voltios, y lo vamos a introducir ahí. Ya revisamos que está la pinza en corriente alterna, que diga AC en la letra pequeña, que no se nos vaya a quemar, y vamos a introducir el rojo entonces en la parte de abajo y el negro arriba, y esperaríamos que nos dé una medición de aproximadamente, vamos a mirar. Bueno, acá estamos, no, ese toma ahí está muy irregular. Vamos a mirar allí otro para que me haga el contacto. Y dice que me da 123 voltios. O sea que aquí está entrando muy buena corriente. Estamos muy cerca del transformador. No hay casi caída de tensión. Y ahorita lo que quiero mostrarles a ustedes es, vamos entonces, eso se hace en paralelo, ¿sí? Porque la corriente está en ese momento en funcionamiento y se tocan dos líneas, el neutro y la fase. Ahora vamos a medir amperios. Para medir los amperios, si fuéramos a hacerlo con las puntas, tendríamos que coger una línea por donde entra la corriente, pelarla y cortarla, porque se mide en serie, ¿sí? Y se cierra el circuito con una punta donde hace el corte y la otra. Por un lado estaría entrando la corriente y por el otro pues estaría cortada, entonces cierra el circuito. Pero en este caso, como esto es una pinza, que es la ventaja de usar las pinzas y no los tester, que sí habría que, porque no tienen este gancho aquí para medirlo. Aquí lo que hacemos es programar la pinza, ya la tenemos en corriente alterna, te lo vamos a llevar a buscar una medida aproximada para la corriente que puede transportar un cable calibre 12. Los cables que ingresan a la residencial, o con lo que se cablea más que todo en residencial, en especial para los tomacorrientes, es calibre 12, y eso tiene una capacidad aproximada de 20-25 amperios. Entonces aquí en esta pinza que decíamos que va desde 4 hasta 40, la vamos a llevar hasta el 40.
que como no tiene 20 ni 25, entonces la llevamos a 40. Y lo que vamos a hacer es simplemente abrir la pinza y tomar un solo cable, no podemos tomar dos, que si tomáramos los dos cables no nos da medida, entonces vamos a tomar una sola línea, sea la fase o el neutro, porque ya está circulando la corriente y nos va a dar una medida de consumo. Esto es para mirar el consumo que tiene las líneas o el aparato, la máquina. Vamos a medir este motor. Aquí vamos a tomar una sola línea. Con pasarla por encima ya nos va a dar una medida. Y aquí nos está diciendo que tiene un consumo de 1.21, o sea 1.2 amperios. Si ustedes notan, ahí tiene la A arriba, que significa amperios, corriente alterna. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora ella tiene una función más, que era lo que les decía, ese numerito arriba, N, que son 3 letras, pueden notar, NCB. Usted la lleva hasta allá, la perilla, y simplemente, si usted quiere saber si una línea tiene corriente, es llevarla ahí y con la puntica aquí se acerca. Y si pita, la que pita es la que tiene corriente, ¿cierto? Y aquí en este caso la que tiene corriente es la de arriba. ¿Sí? De aquí, si tocamos este cable, aquí van dos líneas juntas, debe ir un neutro y una fase. Y cuando usted toca una, le indica que esa es la línea, la fase, mire, y prende el bombillito. Entonces no hay que estar pelando ni buscando, esa es otra ventaja que tiene esta pinza. Entonces esa era pues como lo que les quería mostrar con respecto al funcionamiento y cómo tomar medidas de corriente alterna. Ya más adelante se ampliará la información con corrientes continuas en el caso que sea necesario, pero el objetivo más que todo, como les decía, era mostrar esta parte. Ya más adelante estaré haciendo videos prácticos de instalaciones en el campo y de pronto tips para de pronto los que están empezando y les puede servir. A veces hay cositas que ya uno con el tiempo va aprendiendo en el campo de trabajo, que son prácticas y se van compartiendo. La idea es que les guste y se beneficien si trabajan con ellas, o si no, pues es bueno saber cómo funciona. Bueno, muchas gracias por mirar. Espero que les guste, y si les gusta, pues le dan dedito arriba. De todas formas, estoy empezando, me falta pues como organizar mucho ahí, inclusive en diferentes aspectos, pero con el tiempo podemos ir mejorando. Muchas gracias y que lo pasen muy bien.